Éxodo capítulo 34, versículos 1 al 8. Dice así la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni perezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová. Y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Amén. Quiero invitarle a que pueda acompañarme en oración. Padre bendito, tú eres santo, santo, santo. Tú eres el Dios eterno, el soberano, el creador. Eres tan misericordioso y bondadoso, mi Dios. Nadie hay como tú. Nada se puede comparar a ti. Tú eres inmutable, nunca cambias. Tú eres fiel, cumples tus promesas. Oh Padre, tantas cosas que vemos reflejadas en tu palabra y que nos describen tu persona. Mi Dios, queremos pedirte esta mañana que nos des la posibilidad por medio de tu palabra, con la guía del Espíritu Santo, de poder conocerte más, de poder conocer profundamente tu corazón, tu esencia, tu naturaleza, tu persona. Mi Dios, y que ante esa majestad podamos doblegar nuestros corazones, que ante esa gloria podamos rendirnos y agradecer quién eres tú y cómo es que, siendo como nosotros somos, tú nos das de tu favor inmerecido. Padre, ayúdanos esta mañana a comprender tu palabra, ayúdanos a ver la verdad en ella. Pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude y nos lleve a toda verdad, nos muestre a Cristo y podamos glorificar a nuestro Señor por intermedio de tu palabra. Oh mi Dios, te lo pedimos, te lo rogamos, Señor. Yo como pastor te pido que tú toques nuestros corazones, que tu Espíritu Santo haga lo que yo no puedo hacer. Tu Espíritu Santo nos lleve a glorificar a Cristo. Oh mi Dios, creo en el Espíritu Santo y su poder. Bendícenos nuevamente esta mañana, Padre, y te agradecemos por todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Puede tomar asiento. Durante las últimas semanas, entonces, como les dije, hemos estado desarrollando estos sermones que tienen que ver con la doctrina del amor de Dios. Y como lo señalé, esta es una de las doctrinas más incomprendidas por muchas personas, primeramente por las personas que no creen en Cristo. Para ellos, ciertamente, el amor es conforme a lo que ellos pueden percibir. Y la verdad es que, tristemente, siempre el amor que la gente que no tiene a Cristo en su vida percibe es un amor sustentado en lo emocional y en lo situacional. Es un amor que tiene que ver con cómo me siento. Es un amor que tiene que ver con qué me está pasando. Yo amo siempre y cuando conmigo la persona que es objeto de mi amor sea de esta forma. Si esta persona no es así conmigo, yo ya no la amo tanto. Si estoy pasando por dificultades, si estoy pasando por angustias, la verdad es que mi percepción del amor también va a cambiar. Y esa es la diferencia sustancial que existe entre el amor como nosotros lo percibimos y el amor de Dios. Hermanos, el sentimentalismo que muchos entienden por amor no se asemeja en nada
a lo que realmente esto significa. Ahora nosotros tenemos una ventaja, pero no solo una ventaja, sino también una responsabilidad. Si tú has creído en Cristo, si tú has creído en el Evangelio, si tú te has arrepentido de tus pecados, tú has empezado a conocer y a recibir el amor de Dios. Y no solo eso, sino que estando en el amor de Dios, ahora puedes empezar a entenderlo. Sin duda es imposible la magnitud y la profundidad de este amor para nosotros. El entendimiento completo y perfecto, la verdad, es imposible. Pero sí, tenemos destellos de su gloria por medio de su palabra que nos muestran de su amor y que podemos experimentar en nuestras propias vidas. Ahora, cuando hablamos de amor dentro del contexto de Dios, es donde tristemente muchas personas, escépticos, agnósticos, ateos, hacen cuestionamientos sobre Dios. Dicen, bueno, si Dios es amor, ¿por qué entonces existe un infierno? Si Dios es amor, ¿por qué castiga? Si Dios es bondadoso y amor, ¿por qué hay tanta maldad sobre el mundo? Y son preguntas que normalmente las personas que no temen al Señor tienen, con el propósito de cuestionar de alguna manera el carácter y la identidad de Dios. Ahora, tristemente, esas conjeturas las sacan de lugares equivocados, de su propio y errado corazón, porque no quieren reconocer que la causa de la maldad y del sufrimiento en el mundo precisamente es el pecado y no Dios. Sufrimos porque estamos en una condición caída a causa del pecado. Uno de los dolores más grandes que el ser humano experimenta tiene que ver con la pérdida de un ser querido. Cuando muere alguien cercano hay un dolor tremendo en el corazón. Y ese dolor, ese sufrimiento, ¿sabe usted qué lo causa? El pecado. Porque la paga del pecado es la muerte. O sea, el ser humano muere porque peca. Porque peca. Porque nuestra naturaleza está corrompida. Nuestra naturaleza, el ser humano, por defecto, nace en esta condición de separación espiritual. Por lo tanto, el problema del mal, el problema del sufrimiento, no es en contra de un Dios de amor, sino que en realidad está en contra de la percepción errada que el ser humano tiene de su responsabilidad en el sufrimiento y la maldad. O sea, el mundo no es peor porque Dios tiene misericordia y en su gracia común sostiene y refrena la maldad en el ser humano. Hoy estamos viviendo tiempos, ¿cierto?, donde mi hermano en su oración lo manifestaba, son tiempos súper distintos a los de 40, 50 años atrás. Las definiciones han cambiado, el mundo está más convulsionado, pero honestamente podría ser peor. ¿Por qué? No es así, porque en su misericordia, pese a la maldad del ser humano, Dios refrena la maldad del hombre. La potencialidad del hombre de hacer el mal es mucho más grande de lo que nosotros podemos contemplar el día de hoy. Por tanto, queridos, es necesario que entendamos eso. El problema del sufrimiento y de la maldad viene del pecado y no de Dios. Ahora, cuando vemos la Escritura, cuando vemos la palabra de Dios, hay muchas personas que han entendido mal la manifestación o la revelación de Dios en la Biblia entera. Hay quienes señalan que la Biblia muestra en el Antiguo Testamento un Dios de violencia, un Dios de maldad, un Dios que había un pueblo desobediente y lo mandaba a asesinar. Muchos le llaman a Dios un genocida. Mientras que en el Nuevo Testamento vemos la manifestación y la revelación de nuestro Señor Jesucristo con amor, perdón y salvación. Incluso en el siglo II, un hereje llamado Marción declaró que el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de los judíos, era un Dios sádico y vengativo, mientras que el Dios que él creía era el Dios que había sido revelado por medio de Jesucristo. Ahora, todo esto porque veía en el Antiguo Testamento una manifestación del juicio de Dios.
Pero ¿saben una cosa? Donde más nosotros podemos ver el amor de Dios es justamente en el Antiguo Testamento. Vemos el amor de Dios de una manera tremenda. O sea, si usted ha leído el Antiguo Testamento, puede notar la paciencia de Dios. Ciertamente hay juicio, hay destrucción de pueblos rebeldes, pero todo esto tiene que ver con el carácter de Dios. Y es ahí donde muchas veces está esta confrontación, está esta idea de que no se entiende cómo Dios puede ser amor y cómo puede castigar, cómo puede dar amor y cómo puede pagar con ira. Y es ahí donde muchas personas tienen esta contradicción. Por eso, amados, este pasaje que acabamos de leer es tan tremendo. Es tan tremendo. ¿Por qué? Porque nos muestra un equilibrio perfecto en el carácter de Dios. Muchos se quedan exclusivamente con el Dios es amor. ¿Cierto? Dios es amor, qué maravilla. Primera de Juan capítulo 4. Pero también la Biblia dice, o define a Dios como fiel. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 18, dice: pero como Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no es sí y no. O sea, Dios es amor y Dios es fiel. ¡Qué tremendo! Pero a la misma vez que la palabra de Dios dice que Él es amor y que Él es fiel, la palabra de Dios dice que Él es fuego consumidor. Hebreos capítulo 12, versículo 29 dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ahora, esto es necesario que lo entendamos. Esto significa que entonces Dios actúa algunas veces con amor y algunas veces con ira. ¿Qué sucede? ¿Dios tiene que renunciar a su amor para actuar en justicia? ¿Para ejecutar juicio? Y ese es el punto, amados. El Dios de amor es el mismo Dios de justicia. El Dios que ama, que perdona, es el mismo Dios que va a ejecutar un juicio. Y eso es lo que precisamente nos encontramos en este pasaje que acabamos de leer. El sermón de esta mañana tiene por título Amor y Santidad, dos caras de la misma moneda. Y conforme a los versículos que hemos leído, vamos a hablar de dos manifestaciones de la naturaleza de Dios. Dos manifestaciones de la naturaleza de Dios. En primer lugar, la manifestación de su amor, y en segundo lugar, la manifestación de su santidad. Amados, quiero invitarles un poco a que echen a andar la imaginación, porque para que podamos entender este pasaje que leímos, es necesario ir al contexto del cual él viene. Moisés saca al pueblo de la esclavitud en Egipto, cruzan el mar, ¿cierto? Y llegan al desierto. Luego de eso, Moisés sube al monte. Y estando en el monte durante mucho tiempo, 40 días y 40 noches, Dios le dio a él la revelación de su ley moral. Y no solo de su ley moral, sino de todos los otros mandamientos que son el corazón, básicamente, de los 613 mandamientos, preceptos y estatutos que encontramos en la ley. Ahora bien, luego de eso, el pueblo empieza a desesperarse. ¿Por qué? Porque no saben qué pasó con Moisés. Simplemente vieron que se perdió arriba de la montaña, veían que pasaban cosas arriba de la montaña, pero Moisés no llegaba. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? El corazón idólatra de las personas, del pueblo que recién había sido librado de la esclavitud, lo que hace es pedirle a Aarón, el hermano de Moisés, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó con nuestro Dios? Entonces ellos hacen, Aarón, el artífice de esto, hace el famoso becerro de oro. Si no leyó la Biblia, le apuesto que vio la novela. Sí, está riendo porque vio la novela y no leyó la Biblia. Bueno, el punto, hermanos queridos, es que cuando eso estaba pasando, Dios le dice a Moisés: mira, el pueblo está abajo, en desorden, y yo lo voy a destruir. Yo no voy a dejar pasar esto. Yo los acabo de salvar y ellos están haciendo esto. Y Moisés ahí intercede por el pueblo y le dice: Dios, ten misericordia de ellos. Los sacaste de la esclavitud para traerlos acá. Ahora los van a matar. ¿Qué van a decir de ti? Y Dios, ¿cierto?, hace caso de la intercesión de Moisés.
Entonces, ¿qué sucede? Moisés baja del monte y se encontró con esta situación. La ve y claro, cuando se la contó Dios, no era tan brutal como cuando la tuvo que ver con sus propios ojos. Y fue tanto así que recién habiendo recibido las tablas de piedra de parte de Dios, escritas con el dedo de Dios, él en un acto de arrebato y de ira, tira las tablas de piedra que Dios había escrito y las rompe. Y en ese momento encarga al pueblo quienes estaban con él y a favor de Dios para hacer justicia. Y hubo una gran mortandad. Murieron muchas personas ahí por haberse perdido y desbandado en sus pasiones. Luego de eso, luego de esa situación, nuevamente Moisés sube delante de la presencia del Señor muy acongojado. Y él le dice, ¿sabes qué? Perfecto, los perdono, pero yo no voy a ir con ustedes. Ustedes van a ir y van a establecerse en la tierra que yo le prometí a sus padres, pero lo que va a suceder es que yo no voy a ir con ustedes. Voy a mandar un ángel que vaya en mi representación. Y Moisés encarecidamente le pide a Dios, Dios, si tú no vas a ir con nosotros, nosotros no queremos ir. Yo por lo menos no quiero ir, dice Moisés. Necesito que tú estés conmigo. Y él nuevamente con un corazón muy noble, intercediendo por el pueblo y reconociendo su dependencia de Dios, es que clama eso. Y bueno, Dios en ese momento le dice, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Moisés? Te voy a dejar ver un poco de mi gloria. Nadie ha visto mi rostro y ha sobrevivido, pero te voy a permitir ver mis espaldas. Así que mañana, muy temprano por la mañana, ven, trae las tablas, que es lo que nos encontramos en el capítulo 34, versículo 1, y sube que no haya nadie, porque mi gloria se va a manifestar en ese lugar. Así sucedió. Moisés subió y la gloria de Dios se manifestó. Y dice el texto que la presencia de Dios, la gloria de Dios, estuvo ahí presente. Y en ese momento Dios proclamó su nombre. Acompáñeme, por favor, ahí al versículo 5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo con él, proclamando el nombre de Jehová. Hermanos, esto es tremendo, esto es súper importante. ¿Por qué? Porque vemos que Dios se está revelando, Dios se está manifestando a Moisés y le está mostrando de alguna manera su gloria, su naturaleza. Eso es lo que él está haciendo. Y él, la presencia, la gloria, proclama el nombre de Jehová. Antes de Moisés, toda la gente que se había relacionado con Dios lo conocía simplemente como el Dios todopoderoso, el Dios creador, el Elohim. Esa era la forma en la cual las personas antes del tiempo de Moisés conocían a Dios. Pero cuando Dios llama a Moisés a cumplir con esa misión, estando en el monte, en Éxodo capítulo 3, dice que luego de que él le encomienda la misión, Moisés le dice, bueno, perfecto, tú, Dios, me mandas allá a Egipto a decirle al pueblo que me sigan, pero ¿y a mí quién me nombró jefe? Yo te mando. Ya, pero yo voy de parte tuya, pero ¿cómo te llamas tú? Y es ahí donde vemos la primera manifestación o la primera aparición de este nombre. El nombre que nuestra Biblia traduce como Jehová. Este nombre Jehová es el más empleado en el Antiguo Testamento. Aparece 6.519 veces. O sea, imagínense la cantidad de veces que aparece. 6.519 veces. Y este nombre tiene una característica esencial. Cuando vemos desde la perspectiva semítica del antiguo cercano oriente, vemos que el nombre tiene una importancia vital porque el nombre de una persona representa la naturaleza de esa persona. Entonces, por ejemplo, Jacob. ¿Sabe usted lo que significa Jacob? Usurpador, engañador. ¿Y qué fue lo que hizo Jacob? Usurpó, engañó. Yo tengo unas personas que conozco que le pusieron a su hijo Caleb. Qué bonito, ¿cierto? Él, junto con Josué, fueron los dos fieles. ¿Sabe usted que Caleb significa perro?
Bueno, perro. ¿Y por qué? Porque justamente Caleb era voraz en la batalla. Por eso es que fue fiel y por eso también conquistó la tierra que Dios le dio. O sea, ahí nosotros nos encontramos y vemos ese ejemplo. El carácter de una persona normalmente era descrito por el nombre que tenía. Por tanto, cuando Dios se da a conocer a Moisés ahí, primero en Éxodo capítulo 3, y ahora se revela con toda su gloria, proclamando el nombre de Jehová, gritando el nombre de Jehová, en realidad es lo que se conoce como el tetragramatón, que son 4 consonantes, Yod, Hei, Bau, Hei, en el hebreo. ¿Y eso qué significa? Era un nombre tan sagrado, tan importante para el pueblo judío, que los copistas, cuando estaban haciendo las copias de los manuscritos, ellos normalmente leían en voz alta lo que estaban escribiendo para tener mayor precisión, pero cuando llegaban al nombre de Dios, ellos se callaban, porque no querían cometer el pecado de tomar el nombre del Señor en mano. Era tan sagrado para ellos ese nombre que manifestaba la naturaleza de su Dios, como Él se reveló a su pueblo, que ellos no se atrevían a pronunciar ese nombre. Y por esa razón es que la pronunciación más adecuada no se conoce. Algunos lo traducen como Jehová y otros como Yahweh o Yahvé, etc. Da lo mismo, en fin, lo importante es qué significa ese nombre. Y ese nombre, esas 4 consonantes, lo que significa es existencia. Yo existo. Yo soy el que soy. Esa es la idea del nombre de Jehová. Yo soy. Él es, hermano. Él es Dios. Es su naturaleza. Es su naturaleza. Y en ese nombre nosotros nos encontramos por lo menos con 5 virtudes, o por lo menos hay 5 atributos que solamente ese nombre representa. En primer lugar, existencia. Dios existe. En segundo lugar, autosuficiencia. Yo soy el que soy. Querido, Dios no depende de nada ni de nadie para ser. Él es. Nosotros dependemos de Él. Todo lo que tiene vida provino de Él. Pero Él no salió de nadie. Él es autosuficiente, autoexistente. En tercer lugar, ese nombre manifiesta poder. Poder. El poder para crear, el poder para liberar. En cuarto lugar, la conjugación de esas consonantes no tenía un tiempo determinado. ¿Qué significa esto? Que nos habla de una característica eterna de su persona. Puede ser traducido como yo fui, yo soy y yo seré. O sea, es eterno, no está limitado por el tiempo. Eso también representa el nombre Jehová. Y por último, inmutabilidad. Yo soy el que soy. Yo soy. Para Dios, pese a que Él no está sujeto al tiempo, Él no cambia. Él se mantiene siempre firme. Sus propósitos son eternos, sus decretos son eternos. Y eso es tremendo. Ahora bien, qué maravillosa manifestación y revelación tenemos acá. Llega, ¿cierto?, la gloria de Dios y proclama el nombre de Jehová. Soy Dios, está diciendo. Dios está revelando delante de Él, el único Dios verdadero. Y luego de gritar, proclamar, que es lo que la idea de la palabra hebrea ahí se entiende, es que Él proclama, grita, anuncia el nombre de Jehová, y después de eso comienza a mostrar atributos, perfecciones, virtudes del carácter de Dios. Y nosotros podríamos clasificarlos en 2 cosas. En primer lugar, nos encontramos con la manifestación de su amor y luego la manifestación de su santidad. Acompáñenme al versículo 6, por favor. Éxodo 34, 6. Entonces pasó el Señor delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo, clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Imagínense. Aquí vemos y aquí estamos contemplando el carácter amoroso de Dios. Aquí está todo lo que se contiene en esta famosa expresión: Dios es amor. ¿Qué nos encontramos? Con que Él es un Dios compasivo. Él es un Dios compasivo. ¿Sabe usted qué significa eso?
significa que Él tiene un carácter o una actitud misericordiosa. Misericordia es un título, un término que es muy profundo, porque misericordia significa tener lástima de alguien que se encuentra en una situación terrible, de miseria. Eso es misericordia. Etimológicamente, miseria y cardía, de corazón, un corazón miserable. Eso es lo que significa. El que tiene misericordia de alguien es aquel que tiene lástima de alguien que se encuentra en un estado terrible, en una condición penosa. Y eso es precisamente cómo Dios se muestra en primer lugar. Compasivo, misericordioso. Dios es misericordioso. En Lamentaciones capítulo 3 versículo 22 dice que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Lo que les decía hace un rato, si abriste los ojos hoy es porque Dios ha tenido misericordia contigo y conmigo y nos ha dado un día más. Así es, nuestro Dios compasivo se mueve a misericordia. En segundo lugar, clemente. Clemente. ¿Qué significa esto? Significa estar dispuesto a conceder favores. O sea, Dios no es solo misericordioso en cuanto ve a alguien en un estado de tremenda perdición, sino que Él también tiene una disposición para aquel que se encuentra en esa condición. O sea, Dios no solamente tiene compasión, sino que hace algo para manifestar esa compasión. Tenemos la parábola, ¿cierto?, del famoso buen samaritano, donde el Señor Jesucristo empieza a explicar y muestra cómo es que en realidad el único que tiene misericordia con este hombre que le habían robado y que lo tenían medio muerto fue el que menos la gente se esperaba. Y en esa parábola podemos ver cómo es que estos hombres pasaron, religiosos, pasaron primero. Uno era un levita, el otro era probablemente un fariseo, y pasaron por ahí, y ellos eran hombres de Dios, entre comillas, pero lo miraron ahí, está muerto, y siguieron de largo. Pero quien menos se esperaban, un samaritano, porque en ese tiempo los samaritanos con los judíos no se podían ver, o sea, para bajar a Jerusalén, los judíos preferían dar toda la vuelta y no pasar por Samaria, siendo que Samaria estaba al norte de Jerusalén. O sea, a ese nivel estamos hablando. O sea, ellos aborrecían a los samaritanos. Y el Señor con su parábola dice que el samaritano era aquel que verdaderamente fue el prójimo de este hombre que se encontraba ahí. ¿Quién? El que menos se esperaba. Los otros tenían un carácter, una impronta de piedad, pero finalmente el único que hizo algo fue el samaritano. Porque Dios no solamente muestra misericordia, no solamente se le mueve las entrañas al ver nuestra maldad y nuestra terrible condición, sino que también se dispone a hacer algo en nuestro favor. Ese es el Dios de amor. Y siempre, o no siempre, pero en muchos pasajes nosotros nos vamos a encontrar con estas dos cosas, el carácter compasivo y clemente del Señor juntos. Por ejemplo, el Salmo 103:8 dice: compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. El Salmo 111:4 dice: ha hecho sus maravillas para ser recordadas, clemente y compasivo es el Señor. Nuevamente, ambos atributos están juntos. Salmo 145:8: clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No solo el salmista une la misericordia o compasión junto con la clemencia, sino que también lo encontramos en el profeta Joel. Joel capítulo 2, versículo 13: rasguen su corazón y no sus vestidos. Esta era una costumbre que tenían
de los judíos de rasgarse las vestiduras. Pero en realidad él no quería que se rasgaran externamente, sino su propio corazón al ver su pecado. Dice, rasguen su corazón y no sus vestidos. Vuelvan ahora al Señor su Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. En Jonás, este profeta chúcaro, este profeta que no estaba contento que Dios fuera tan bueno, cuando está hablando con el Señor, dice lo siguiente en Jonás capítulo 4 versículo 2: y oró al Señor. Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Jonás reconoce el carácter de Dios. No solo tiene compasión, sino que también hace algo en favor del que se encuentra en esa condición. El tercer elemento que nosotros encontramos en este texto, o la tercera manifestación de la naturaleza amorosa y bondadosa de Dios, es que Él es lento para la ira. Lento para la ira. Esa expresión lento literalmente hace alusión a un lugar espacioso, ¿ya? Y la ira es manifestada como un movimiento de fosas nasales, como lo que hace uno cuando se enoja. Esa palabra es la que representa la ira en el hebreo. Pero aquí dice que Dios es lento para la ira. Hermanos queridos, Dios es paciente. Y Él muestra su amor en su paciencia. Él es paciente. Paciente. Él podría destruirnos ahora mismo. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Ananías y a Zafira? No han hecho novela de eso todavía, así que quizá no saben. Ananías y Zafira. La iglesia apostólica estaba creciendo y Dios puso en el corazón de algunos hermanos poder vender todas sus cosas y ayudar a los que les faltaba. Pero todo esto era voluntario porque Dios lo puso en el corazón. Pero Ananías y Zafira no querían quedar en menos delante de los demás. Les importaba mucho lo que el otro decía. ¿Qué hicieron ellos? Vendieron su tierra, pero en realidad vendieron la tierra. Y fueron y dijeron a Pedro: esto es todo lo que vendimos y aquí está para disposición del reino de Dios. Pero en realidad no era todo. ¿Cuál era el problema? ¿Acaso Dios se enojó porque ellos no dieron todo? No. Dios se molestó porque ellos dijeron que era todo cuando no era todo. ¿Y qué pasó en ese momento? Primero, Ananías cayó fulminado, muerto. Y después entró Zafira, lo mismo. Hermanos, nosotros en nuestra vida, hoy, ayer, anteayer, el mes pasado, el año pasado, probablemente hemos hecho algo más terrible delante de Dios que lo que hizo Ananías y Zafira. Pero Él tiene paciencia contigo y conmigo. Él tiene paciencia. Muchos se burlan de que el Señor Jesucristo dijo hace más de 2000 años atrás que iba a volver. Y el apóstol Pedro habla de que muchos burladores vendrán y dirán: ¿dónde está su promesa? ¿Cierto? ¿Dónde está su promesa? Pero el Señor no viene aún, por una razón. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. En el Antiguo Testamento nos encontramos con
la ira de Dios en muchas oportunidades, pero también con la paciencia de Dios. Dios es paciente, hermanos. Dios es paciente. Él no es como nosotros muchas veces de mecha corta. Él tiene una mecha muy larga, muy larga. Pero que Él tenga esa gran paciencia, que sea lento para la ira, no significa que no va a manifestar su ira. Y eso es el punto que debemos entender, queridos. Tenemos que tener claridad al respecto de eso. Él es lento para la ira. Y después continúa manifestando otro elemento más de este amor, de esta bondad. Él dice que da abundante, es abundante en misericordia y fidelidad. Esa expresión, algo grande, hace alusión a algo que es fuera de lo común en cuanto a su magnitud. O sea, su misericordia es fuera de lo común, es fuera de lo habitual. Y tiene un efecto también fuera de lo habitual. Esta expresión, que se traduce como misericordia, en rigor, es mucho más allá de misericordia. Misericordia la vemos en la primera manifestación cuando dijimos que Él era compasivo. Aquí se traduce como misericordia, pero una mejor traducción podría ser un amor leal, un amor fiel. Queridos, Dios tiene un abundante amor fiel, un amor inagotable, un amor a prueba de todo. Y siempre esta expresión, este amor inagotable, está relacionado a la promesa que Dios hizo con su pueblo por medio de un pacto. Es el fruto de su pacto el amor que Él tiene, esa paciencia que Él manifiesta. Y esa fidelidad tiene que ver con su pacto. Aquí hay unos pasajes también donde ambas cosas están conjugadas. Nos encontramos, por ejemplo, con Salmo 5:7, pero yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, me postraré en tu santo templo con reverencia. Salmo 6:4, vuélvete Señor, rescata mi alma, sálvame por tu misericordia. Salmo 13:5, pero yo en tu misericordia he confiado, mi amor se regocijará en tu salvación. 36:5, tu misericordia, oh Señor, se extiende hasta los cielos, tu fidelidad hasta el firmamento. La Reina Valera traduce esto como misericordia y verdad. Pero en rigor, esa expresión verdad significa fidelidad. Cuando Dios obra con verdad, está obrando con fidelidad. Por eso se traduce como verdad, porque su fidelidad es verdadera. Dios es fiel. El Salmo 40:11. Tú, oh Señor, no retengas tu compasión de mí. Tu misericordia y tu fidelidad me guarden continuamente. Por tanto, amados, hemos visto aquí en esta manifestación de la gloria de Dios, proclamando su carácter, el nombre Jehová, y luego empieza a describir. Este es el texto que más atributos de Dios tiene. No hay ningún texto o segmento en la Biblia que tenga tantos atributos de Dios juntos como este que acabamos de leer. Y precisamente el propio Dios nos lo dio a conocer. Son las palabras del mismo Dios. Pero ya hemos visto que todas estas cosas que hemos señalado hacen alusión a su persona, su compasión, su buena voluntad o gracia, su paciencia, su amor inagotable, su fidelidad. Pero estas no solamente quedan en su naturaleza, sino que se aplican. Y a continuación, en los textos que siguen, comienza a partir del versículo 7 a manifestar cómo eso que Él es, obra en los hombres. En primer lugar, guarda misericordia a millares. Guarda misericordia. ¿Saben una cosa? Esa expresión guardar significa mantenerse en ese estado. Es como no solo que Él guarda misericordia, sino que Él derrama su misericordia continua y constantemente en las personas que son objeto de su amor. Y aquí dice el texto, dice lo siguiente: Él guarda misericordia a millares. Ese numérico no tiene la idea de millones o de miles, sino que es un indefinido.
O sea, a un número indeterminado de personas. Él mantiene su amor inagotable y guarda misericordia. El Salmo 11 dice: oh Señor, no detengas tu compasión de mí, tu misericordia y tu fidelidad me guarden continuamente. Por tanto, la primera manifestación de eso que Él es, de esa bondad, de esa paciencia, que es lento para la ira y grande en misericordia, esa disposición de dar gracia que Dios tiene, toda esa disposición, queridos, se manifiesta y se mantiene estable en nuestras vidas. Pero aquí viene el segundo punto: cómo Él manifiesta este amor, esta misericordia. Perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Muchas veces, queridos, estas palabras parecen sinónimos. Muchas veces no entendemos qué son, lo que verdaderamente significan estas palabras. La iniquidad se refiere a la culpa, al estado de culpabilidad de una persona, producto de haber hecho algo, ¿cierto? Culpable. Es un estado legal luego de haber cometido un delito. Cuando habla de rebelión, se está refiriendo a la transgresión de una ley establecida. O sea, la iniquidad es la consecuencia del pecado. La rebelión es lo que verdaderamente la persona hace cuando atenta contra la ley establecida por Dios. Y en tercer lugar, el pecado es la acción o el pensamiento que una persona hace que está fuera del estándar moral de Dios. Entonces, es como el camino. Primero es el pecado. Lo grave del pecado es la rebelión, porque pecar no significa solamente hacer algo malo. Pecar significa transgredir la esencia, la naturaleza santa de Dios. Y como hemos transgredido eso, nuestro estado, la consecuencia de ese pecado, de esa rebelión, es la iniquidad, el estado de culpabilidad. Y aquí el texto dice algo tremendo, hermano. Dice que Él perdona la iniquidad. Él la perdona. Perdona. Esta expresión tiene la idea de levantar algo. De levantar algo. La Biblia textual lo traduce de la siguiente forma. Dice que Él carga los pecados. Porque Él levanta nuestra condición de pecados para cargar Él nuestros pecados. Eso es lo que hace Él. Perdona nuestros pecados. Él carga con nuestras culpas. Él carga con nuestra responsabilidad, con la consecuencia de lo que nosotros hemos hecho. De manera que Él nos muestra su perdón. No solo otorgándonos una buena disposición, sino que también carga nuestras culpas, carga nuestros pecados. Él hace el trabajo completo. Él lo hace todo. Qué tremendo es lo que nos encontramos aquí. Queridos, no hay ningún pecado que Dios no pueda llevar. No hay ningún pecado que Dios no pueda perdonar. No hay ningún pecado que Cristo no haya tenido el valor o la estatura para cargar. Hay muchas personas que viven con un sentido de culpa. Hay muchas personas que dicen: he hecho esto y yo sé que no tengo perdón de Dios. Pero no hay ningún pecado, por grande que sea superior a ese amor y a la fidelidad de Dios en su deseo de perdonar. Por algo muy terrible que tú hayas hecho, nunca debes sentir que Dios no te puede perdonar si es que te arrepientes de verdad y de corazón. Porque Dios perdona. Dios perdona. Su perdón es tremendo, su perdón es maravilloso. Así que no hay nada que nosotros podamos hacer que si nos dirigimos a Dios en arrepentimiento no pueda ser perdonado por Él. Charles Spurgeon dijo: Dios es un gran Dios y perdonar grandes pecados es como Él. No podemos perdonar a este ritmo, pero Dios puede. Perdonar el gran pecado, el pecado tremendo, el pecado indescriptiblemente negro, se suma a su gloria y hace que los hombres digan:
¿Quién es un Dios como tú, que perdona la iniquidad y la transgresión y el pecado? Solo Dios puede perdonar. Solo Él muestra su amor de esta forma, queridos. Solo Él lo hace. El puritano Thomas Watson dijo: Dios está más dispuesto a perdonar que a castigar. La misericordia se multiplica en Él más que el pecado en nosotros. La misericordia es su naturaleza. Por tanto, todo lo que hemos hablado durante estas semanas en cuanto al amor de Dios queda nuevamente confirmado con estas características, representaciones de las virtudes y atributos de Dios que hemos visto aquí en esta revelación que Él hace. Pero la revelación que Dios hace ahí no se queda en eso. Porque hasta este momento todos nosotros contentos porque somos objetos del amor que se está describiendo acá. Pero el texto continúa. La manifestación y la revelación que Dios está haciendo a Moisés de su carácter, de su esencia, de su naturaleza, continúa. Y acompáñeme por favor al versículo 7. Vamos a leerlo nuevamente. Que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Y ahora viene la parte que a muchos les gusta saltarse. Está describiendo el amor de Dios. La gracia, la paciencia, lo está haciendo. Pero el mismo Dios continúa en la misma línea, diciendo lo siguiente: que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Los primeros pasajes nadie tiene problema, gloria a Dios por el amor de Dios. Pero lo que sigue nos muestra algo que podría incluso algunos asumirse como una contradicción. ¿Cómo un Dios que es tan bueno, tan perdonador, que perdona el pecado, la iniquidad, la rebelión, ahora está cargando el pecado de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación? Pero el mismo Dios que estamos hablando en esos primeros versos hasta el 6 es el mismo que continúa en la mitad del versículo 7 para adelante. El mismo Dios que es amor es el mismo Dios que castiga, es el mismo Dios, no hay otro. No es un Dios distinto, es el mismo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios y su santidad son ambas partes de su naturaleza. Él es amor, pero Él es santo. Él ama y es santo y justo a la vez, al mismo tiempo. Y es ahí, querido, donde debemos comprender bien esta verdad. Esta es la otra cara de la moneda. Hemos visto el amor, nos encanta el amor de Dios, nos deleitamos, disfrutamos, predicamos del amor de Dios. Amén. Qué rico es eso, saber que Él nos ha amado. Pero tiene que traernos la misma expectación el hecho de reconocer que Él es santo y que Él es justo, porque está en la misma línea. Dios no deja de ser santo y de aplicar justicia cuando ama. Dios es santo y amor al mismo tiempo. Su amor es santo y su santidad está empapada de amor. Él no deja de ser un atributo para hacer otro. Él es todo eso al mismo tiempo. Y eso es lo que tristemente a muchos no los deja o no lo logran entender. Matthew Henry, un puritano, dijo lo siguiente: la santidad y la justicia de Dios son parte de su piedad y amor para con todas sus criaturas. O sea, cuando vemos que Dios aplica justicia, que Dios castiga, estamos viendo también la manifestación del amor de Dios. No es algo distinto. El escritor de Hebreos cita el proverbio que dice que un padre que ama a su hijo disciplina a su hijo, le castiga. Todo lo contrario a lo que hoy la crianza respetuosa, ¿cierto?, propone. El padre que ama a su hijo es el padre que disciplina a su hijo. El amor de Dios hace que Él castigue, no para destrucción, sino para salvación, pero a sus hijos. Pero aquellos que no son sus hijos, aquellos que han despreciado el sacrificio del Señor, son aquellos que tristemente tienen que recibir el castigo. Queridos, Dios es un Dios de amor, pero es fuego consumidor al mismo tiempo.
Él nunca va a tener por inocente al culpable. La Nueva Traducción Viviente dice que Él no absuelve. La Biblia textual dice que Él no justifica. Y la Reina Valera Contemporánea dice, no declara inocente al culpable. Palabras simples, Dios no puede hacer vista gorda del pecado. Si alguien es culpable, Dios no puede simplemente mirar para el lado. No confundamos amor con indiferencia. No podemos. Él no puede dejar libre a alguien que es culpable. Este tiene que pagar. Números 14, 18. El Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, y perdona la iniquidad y la transgresión, pero de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. La misma cita de lo que acabamos de leer. Proverbios 16, 5. Abominación al Señor es todo el que es altivo de corazón. Ciertamente no quedará sin castigo. Proverbios 19, 5. El testigo falso no quedará sin castigo. El que cuenta mentiras no escapará. ¿Se da cuenta, hermano, hermana, cómo es que el mismo Dios de amor es un Dios santo y que demanda santidad, y que cuando no hay santidad demanda justicia? Al mismo tiempo, no podemos entender la santidad de Dios sin entender el amor de Dios, y no podemos entender el amor de Dios sin comprender la santidad de Dios. Ambas están de la mano, ambas van juntitas. Entonces vemos y nos encontramos con un Dios de mucho amor, pero por otro lado nos encontramos con este mismo Dios que es serio y que nos deja pasar el pecado. El texto continúa diciendo que Él castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos. Dice que no tendrá por inocente al culpable, versículo 7, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Me parece contrario un poco a lo que se manifestó anteriormente, porque decía que Él sostenía su amor a millones, ¿se acuerdan? Pero aquí pareciera que está diciendo algo contrario, que dice que visita el pecado de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Hermanos, aquí no tenemos que confundirnos. Dios perdona el pecado. Pero hay una cosa que la santidad de Dios y la justicia de Dios demanda. Cierto, Dios perdona, pero las consecuencias del pecado hay que asumirlas. O sea, es como que alguien, no sé, cometiera un delito muy grave, asesinara a una persona, llega a la cárcel, conoce a Cristo, ¿cierto? Es salvo. Eso no significa que le tengan que dar la libertad. Tiene que cumplir con su pena, porque cometió un delito, se arrepintió, Dios lo perdonó. Sí, Dios lo perdonó, pero el pecado tiene consecuencias. Y eso es lo que estamos viendo acá. El hecho de que Dios visite la maldad no significa que va a cargar el pecado de los padres en los hijos. El propio libro de Ezequiel dice que esto no es así. Cada uno muere por su pecado, pero las consecuencias del pecado son arrastradas también para las generaciones que vienen. Las consecuencias del pecado son arrastradas a las generaciones que vienen. ¿Se acuerdan de Abraham? Llega a Egipto. Sara tenía 90 años aproximadamente. Buena moza para los 90 años, porque todos querían estar con Sara. Y Abraham tiene miedo. ¿Y qué dice Abraham cuando le preguntan, oye, ¿y esta es tu esposa? ¿Qué dice él? No, es mi hermana. Una media verdad, porque era su media hermana. Pero media verdad es toda mentira. No existen las medias verdades, hermano. No existen las medias verdades. Incluso cuando el diablo cita la Biblia, está mintiendo. Porque algo que esté mal, un poquitito, un gramo, todo es mentira. ¿Qué hizo él? Mintió. Mintió con el faraón, mintió también con Abimelech.
¿Qué pasó unos años más adelante? Dios los bendice con un hijo, ¿cierto? Isaac, el hijo de la promesa, encuentra una esposa, Rebeca, bonita también. Llegan a un lugar, el mismo Abimelech, le gustó Rebeca, y le preguntan, oye, ¿y quién es ella? Ella es mi hermana. El hijo repitiendo el mismo pecado del papá. ¿Por qué? Porque hay una tendencia y hay repercusiones y consecuencias. Cuando eso pasaba, eso queda de alguna manera en la cultura familiar. Por tanto, Dios perdona, sí, Dios perdona, hermanos. Pero las consecuencias de nuestros pecados traen consecuencias, valga la redundancia, para los que nos siguen. Ahora, hay quienes hablan de maldiciones generacionales y todas estas cosas. Son puras mentiras, ya no estamos hablando de eso, por si acaso. ¿Por qué razón? Porque en ese tiempo, el decir tercera y cuarta generación hacía alusión a todo el núcleo familiar que estaba vivo. En ese tiempo la gente era longeva. Y la tercera y la cuarta generación, o sea, los bisabuelos, abuelos, padres y nietos, vivían juntos. O sea, no es como ahora, ¿cierto?, que nadie conoce a su bisabuelo. O algunos sí tuvieron quizá la fortuna. Pero la verdad es que en ese tiempo toda esa gente estaba viva. Entonces no está haciendo una alusión a una maldición generacional, no. Está diciendo que el pecado es visitado por Dios y tiene consecuencias que van a arrastrar y van a perseguir a la familia que está viva en ese entonces también. Entonces eso es lo que está mostrando acá la palabra de Dios. Dios es un Dios amoroso, pero Dios es un Dios santo. Él no deja pasar. Él no considera inocente al que es culpable. Tiene que pagar, debe pagar. Por eso es que no debemos confundir el amor de Dios con permisividad. Y es ahí, queridos, donde encontramos el equilibrio perfecto entre el amor y la justicia de Dios. Alguien dijo, en este Dios se armonizan su ley y su evangelio, su gracia y su ira, de una manera tan gloriosa que no hay otras cosas opuestas que armonicen este mundo, ni en el venidero, en el tiempo, en la eternidad. Las dos cosas son verdad. Hermanos, no puede existir un amor perfecto sin santidad. El amor de Dios es perfecto cuando está de la mano con la santidad. Alguien dijo, la santidad de Dios y su amor se encuentran siempre y en todos sitios, inseparables, porque pertenecen igualmente al mismo carácter absolutamente perfecto y glorioso de Dios. Así que, queridos, gloria a Dios sean dadas por su amor, pero no podemos divorciar su amor de su santidad. Porque en la cruz del Calvario, con lo que nos encontramos es precisamente con ese equilibrio perfecto. El amor de Dios para traer perdón, pero la justicia de Dios para pagar la culpa del pecado. Cristo tenía que morir en una cruz, sufrir, sangrar hasta la última gota. ¿Para qué? Para que la culpa de tu pecado y del mío fuese pagada por Él. Eso es la demanda de la santidad, la demanda de la justicia. Dios en su santidad no podía pasar por alto tu pecado y el mío, pero Él mismo en su amor provee el remedio, la solución a tu pecado y el mío, enviando a su Hijo nuestro Señor Jesucristo para cargar, asumir la culpa de nuestro pecado. Eso es lo que Él hizo por nosotros. Amor y santidad es lo que vemos en la cruz. Amor y santidad es lo que vemos ahí. La disposición de un padre de enviar a su unigénito, su único hijo, en amor para salvar. Pero la disposición de ese mismo padre de no pasar por alto sus ofensas, las ofensas nuestras, sino que cargarlas y pagarlas en Cristo. El amor de Dios no hace que Él mire para el lado. El amor de Dios toma la iniciativa y Él mismo resuelve el problema de nuestro pecado. Amor y santidad a la par, a la vez. Tú no puedes predicar solamente del amor sin hablar de la santidad de Dios.
No puedes, porque está cojo, le falta algo. Para entender el amor de la cruz es necesario entender la santidad de Dios. Dios es tan santo, tan puro, que tu transgresión, tu pecado y el mío no podía ser perdonado simplemente. Teníamos que pagar. Y por eso es que el castigo eterno está preparado. Pero por gracia de Dios, Él envió en amor a su Hijo Jesús para que su santidad fuese satisfecha, su justicia fuese satisfecha en ese lugar, trayéndonos salvación. Cuando Moisés escucha todas estas cosas, el versículo 8 nos muestra lo que él hizo. Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró. Lo que el ser humano debe hacer cuando está frente a la manifestación, a la revelación del amor y de la santidad de Dios. El ser humano debe doblegarse, el ser humano debe humillarse y debemos adorar a Él, porque Él es el Dios santo de amor, el santo misericordioso perdonador que nos trae hacia Él. Ireneo de Lyon, un padre de la iglesia, dijo lo siguiente, y con esto termino: el hombre no ve a Dios por sus propias fuerzas, sino que Dios es visto por los hombres cuando Él quiere, por quien Él quiere, cuando quiere y como quiere. Hermanos, conozcamos al Dios verdadero por su palabra. Conozcamos el amor de Dios por medio de lo que su palabra nos enseña. Oremos.